Hoy tuvimos un programa intenso, programón. Fuerte, El mundo está intenso. Por eso estamos relajándonos un poco. Pero vamos a hablar con una persona que desde que ayer la producción me dijo, mira, tenemos comunicación telefónica con esta persona. Dije, qué contento me pone hablar con alguien que sepa de verdad. Porque nosotros planteamos las charlas desde una charla de café. Sí. De lo que uno puede charlar en su casa, con su familia o con amigos. Pero tener data cierta, tener información es muy importante porque somos un medio de comunicación que transmitimos. ¿Sí? Entonces, estamos en comunicación telefónica con Karen Marón. Ella es periodista, corresponsal internacional especializada en conflictos armados y política internacional. Y obviamente vamos a hablar de todo este conflicto en Siria y en toda Europa, ¿sí? Y en todo el mundo. ¿Sí? Vamos a profundizar. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Sí, muy buenos días para vos también, amor. Bueno, Karen, un placer hablar contigo, ¿sí? Sos multigalardonada y una voz totalmente experimentada para hablar justamente de todos estos temas que tienen que ver con los conflictos armados y toda esta política internacional. Bueno, sí, no de todos los conflictos armados y de todo el mundo, pero sí especialmente del Medio Oriente y África. Recién cuando te escucho digo cuánta responsabilidad, ¿no? Pero en realidad sí estamos todos, de todas maneras está todo unido. Sí. En este mundo globalizado, lo que pasa a 16.000 kilómetros de distancia, todavía no tenemos conciencia que influye directamente en lo que nos sucede a nosotros o a cualquiera de las otras personas, no solamente en el ámbito político, sino que esas decisiones políticas traen aparejado lo peor, que son estas catástrofes humanitarias de las que somos testigos y de las que somos parte también. Claro, porque todos formamos parte de este mundo. Uno a veces, y nosotros lo marcamos siempre eso, creemos que el límite justamente de un país y de otro limita todo tipo de situaciones. Y es es para el planisferio, es para el mapa solamente. Pero después los conflictos que existen en el mundo afectan directa o indirectamente a todos los habitantes de este mundo, y los conflictos que están existiendo en Medio Oriente y en África, tal cual como lo mencionás vos, son pero muy fuertes, y creo que todavía acá en Argentina no tomamos noción de la situación. ¿Es cierto, es así, o estoy exagerando? No, es así, y sobre todo me he dado cuenta en los últimos días, o cuando vengo a Buenos Aires y me entrevistan, me quedo muy sorprendida cuando, ese es por lo menos el parámetro que yo tengo, me quedo muy sorprendida cuando digo algunas cosas que a mí me resultan normales, porque las hemos visto en el terreno y se han publicado o se publican en otros países y demás, y es como si tuviera que explicar todo de cero, lo cual no tengo ningún inconveniente, todo lo contrario, pero lo que veo es que hay una gran desinformación, y esta desinformación tiene muchas consecuencias negativas. Sí, para la gente, o sea, se está viviendo en una irrealidad con desinformación en un mundo que además me parece que los aterroriza, que que ese es el objetivo justamente de muchas cosas, es generar terror y anestesiar la cabeza de la gente y hacerlos vivir en una situación permanente de incertidumbre. Y yo creo que los medios de comunicación y los periodistas también, porque si no se podrían dedicar a otras cosas, y si quieren después fundamento porque digo eso, sí, son responsables de esto, ¿no? Y los medios de comunicación, en función de sus relaciones con los poderes económicos y políticos, que tienen obviamente claros alineamientos por lo menos en la política internacional, en la nacional también, entre las nacionales de todos los países, pero en la política internacional, alineamientos con estos poderes hegemónicos que tienen las intenciones de ocupar, invadir, sí, y hacerse de los países por razones económicas, geopolíticas o geoestratégicas. Mira, los medios de comunicación sabemos que son una pieza fundamental
más en el momento que se está viviendo ahora, ¿sí? Con las redes sociales tan al alcance de la mano, digamos, y de la manera tan constante que uno puede comunicarse con la gente e informarle a la gente, ¿sí? Sabemos que hoy en día una noticia que pasa, por ejemplo, qué sé yo, a miles de kilómetros de distancia en Japón, se replica en Argentina en un segundo. ¿Sí? Entonces eso abre la posibilidad, pero también abre también la posibilidad para la confusión. Yo planteo esto, digo, abre la posibilidad para la información directa, pero también abre la posibilidad para la confusión directa. ¿Es así? ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo coincido contigo, por eso a veces tengo desconfianza de las fuentes que hay en internet, en la web, y sobre todo porque puede generar mucha más desinformación o puede generar la propaganda de terror. Por ejemplo, si hablamos del Estado Islámico, su medio de comunicación fundamental es el Internet, y eso sirve para generar terror, para realizar sus operaciones psicológicas y demás, así que hay que tener mucho criterio para buscar, entender y aceptar y convalidar las diferentes informaciones que se encuentran en Internet, ¿no? Por ejemplo, hablando de eso, Ivana te habla, ¿cómo te va? Estoy leyendo que, por ejemplo, dice, temen en Europa que se infiltren terroristas entre los inmigrantes. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Puede ser algo viable? ¿No? ¿Es una información que es para asustar de lo que estamos hablando? Pueden ser ambas cosas, porque cuando uno, por ejemplo, trabajando esto me ha pasado en muchísimos conflictos. Se utilizan a los campos de refugiados o lugares donde se protege la población civil. Claro, los utilizan como escudo humano, y en muchos de esos lugares protegidos, facciones que están en pugna ponen aún más en peligro a los refugiados, porque claro, los utilizan como sus bases operativas. Esta información puede ser certera como no puede ser certera. En el caso de la mentalidad de un terrorista, que ahora tenemos que ver qué es terrorismo, si quieren podemos hablar un poquito del Estado Islámico. Absolutamente. Para hablar de aquellos que quieren implementar el terror, y es una buena vía para infiltrarse con los refugiados para ingresar a Europa. Bueno. Ahora eso también es terrible, porque entonces ¿qué hacemos con los inocentes entre los más inocentes? Sí, no los obvio, dejamos claro, ingresar. Entonces también puede ser, yo creo que tiene viabilidad la versión, porque he visto cómo utilizan a los refugiados y a las poblaciones civiles para infiltrarse y entrar y salir y apertrecharse y curarse y una serie de cosas. No, pero aparte también las imágenes, por ejemplo, las imágenes que vimos hoy a la mañana en todos los medios, ¿sí? De esta periodista, que después vamos a meternos en ese tema también, obvio, de la periodista esta que patea a un padre con su hijo en brazos, lo hace caer, después patea a una nena, la terminaron echando de ese medio de comunicación, de su trabajo, que vamos a meternos. No sé si pudiste ver esas imágenes hoy. Sí, lo vi algo ayer, pero, sí, ¿sabes? Hay tanta hipocresía en el periodismo también, sí, y en el periodismo de guerra. Por eso yo hablaba de, los periodistas también son cómplices. Hay tanta hipocresía en el mundo, ¿eh? Bueno, ahora... Tanta hipocresía en el mundo, estamos hablando sí, del periodismo, sí, específicamente, ¿no? Sí. Pero hablando de hipocresía y complicidad en todo el mundo, por eso yo creo que somos responsables por acción y por omisión, pero aunque algunas personas se enojan porque dicen, yo no soy responsable de la muerte de Aylan. Bueno, tendríamos que hablar un poquito de eso, pero no importa. Pero vamos a hablar, pero vamos a hablar absolutamente, porque vos estás tocando un tema y me encanta que sepas de Medio Oriente y sepas también del continente africano, porque así como murió este chico, sí, y fue como que nos abrió los ojos a todos, ¿viste? Y ahí viene la hipocresía mundial de la que yo, por ejemplo, hablo. ¿Cuántos chicos africanos murieron? Sí, y mirá, y en ningún momento se hizo la prensa que se hizo con este chico.
Claro, por eso habría que ver qué hay detrás de esta prensa, porque mira, a eso voy. Empecé a trabajar, trabajo hace 14 años en los conflictos, siempre con refugiados, pero con los refugiados sirios desde diciembre de 2011. Sí. Todos los días mis compañeros fotógrafos sacan este tipo de fotos, todos los días. Cuando yo digo que es la foto de la hipocresía y de la complicidad, de utilizar a un niño inocente para que ahora se desgarren las vestiduras, diciendo que no sabían nada, saben perfectamente todos los gobiernos, los de la Unión Europea, los países del Golfo que no tienen ni a un solo refugiado, Estados Unidos y demás. Además, los propios refugiados te dicen, o los inocentes, los mismos que nos tiran o que nos dan harina y agua y leche, son los mismos países que le venden armas para que nos maten. Exactamente. Claro. Sí, eso lo estuve escuchando y lo estuve viendo, que me parece una hipocresía total. Son los que aportan y ponen dinero para las guerras y para todo eso, y después por otro lado te doy un poquito de agua, una cosa. Te tiro alimentos. Esa doble esa ambigüedad y esa doble cara. Y eso sabían perfectamente de esta situación de los refugiados, porque si hay 4,5 millones de refugiados, solo para diferenciar de los desplazados, ¿no? Son las personas que salen de las fronteras de sus países y van hacia otros países, y los desplazados son los desplazados internos, que hay 1,5 millones en Siria. Sabían perfectamente de esta situación. A mí me llama la atención que salga la foto de esta criatura inocente, porque que genera esta repercusión, porque como vos decís, todos los días hay fotos como estas o peores, y no pasaba nada. Pero hace no sé, ya 3 días me entrevistaban y me decían, mirá, hay reuniones. Digo, sí, nosotros vemos, estando en cualquier lugar del mundo, cómo se hacen las reuniones, mientras les siguen tirando bombas. Se ve por televisión, entonces bueno, vamos a llegar a un acuerdo de paz, y pasan los F-18 sobre la cabeza, masacrando a la gente. Entonces digo, yo no creo en estas cumbres, porque quiero ver qué es lo que implementan, creo en los hechos, y creo que esto va a traer una escalada peor. Ayer, efectivamente, y lamentablemente, me encantaría equivocarme, pero con todo el corazón lo digo, porque yo soy un ser humano que trabaja de periodista, no me importa ser infalible. Hollande, el presidente de Francia, dice, bueno, empezaremos los vuelos de reconocimiento sobre Siria para determinar los puntos que serán objetivos militares. Sí, cosa que Inglaterra estuvo en contra también de esa decisión de Hollande, ¿no? Sí, pero en un punto. Hay todo un juego de te mando a vos, yo disimulo, y después actúan en complicidad. ¿Ves? Porque me encanta hablar con alguien que sabe. Sí. ¿Ves? Porque me encanta hablar con... De verdad, estamos... le comento a la gente que recién nos está sintonizando, sí, que estamos hablando con Karen Marón, que es periodista, corresponsal internacional especializada en conflictos armados y política internacional, y la verdad lo estás planteando de una manera increíble, y te queremos agradecer mucho, de verdad, Karen, porque lo estás bajando a tierra y lo estás charlando. Vos sos corresponsal de guerra, vos estás ahí. Vos cuando decís te pasan los aviones de guerra por la cabeza, te pasaron los aviones de guerra por la cabeza. ¿Sí? Claro, y entonces al mismo tiempo vemos las reuniones en la ONU diciendo, bueno, ¿qué es lo que están viendo ustedes además? Bueno, sí, llegaremos a un acuerdo de paz, y entonces enviamos esto a la población civil, a los refugiados, cerramos un corredor, y la gente está siendo masacrada en el preciso instante en que estos hipócritas dicen lo que dicen y le dan esa información al mundo, y los medios lo replican obscenamente, porque no hay corroboración en el terreno, o oculta, y sobre todo cuando los medios responden, sí, estamos hablando, no sé, vamos a hablar de un medio X que responde a un determinado gobierno europeo, que ese gobierno europeo está, de un país europeo, mejor dicho, está interesado en intervenir como en Siria, que ha sido su colonia, entonces eso no te va a mostrar lo que está sucediendo en el terreno. A mí me pasó,
¿Los medios de comunicación, los medios de comunicación dominan a la política o la política domina a los medios de comunicación? ¿Pueden coexistir o pueden vivir uno sin el otro? No, yo creo que hay, lamentablemente, no hay libertad de prensa, hay libertad de empresa, y los medios, muchos medios de comunicación, creo que son muy pocos los que quedan, muchos medios de comunicación dependen directamente de gobiernos o responden a intereses políticos y económicos con objetivos claros. Y cuando hablaba de los periodistas, a mí me han llegado a decir, yo he llegado a ver periodistas que llegan al terreno y diciendo, bueno, el editorial me dijo que, no sé, ejemplo Libia, un ejemplo real, ejemplo Libia, llega una amiga mía y me dice, bueno, la orden que tengo del diario es que todos los rebeldes son buenos, o sea, no hay investigación previa, no hay investigación posterior, todos los rebeldes son buenos. ¿Por qué? Porque obviamente la línea editorial de su diario responde a intereses directos, políticos, económicos y hasta intereses que son invisibles e inimaginables para nosotros, y entonces Gaddafi tenía que caer porque, bueno, había que apoderarse del petróleo, del agua, del territorio, hay una lucha interna contra China y una serie de cosas. Entonces a mí me ha llegado a decir, bueno, vos no tenés que pagar una hipoteca para sobrevivir. Bueno, dedícate a otra cosa, no seas periodista, porque voy a decir que los periodistas con sus mentiras también han sido cómplices de invasiones como la de Irak, invasiones que produjo una ocupación, 1.200.000 muertos, y de esas cosas muchas más. Pero recuerden que fueron los medios de comunicación y periodistas en específico, unos que los inventaban porque le habían pasado la data del Departamento de Estado norteamericano, y algunos funcionarios, y los otros porque los replicaban sin investigar. Entonces esos periodistas también son responsables de la muerte de 1.200.000 personas. Yo no soy lobista, no voy a ser lobista. Los periodistas también son cómplices, porque en realidad, si estás mintiendo, estás siendo responsable de eso. Y si no tenés trabajo, no sé, dedícate a otra cosa, pero no seas periodista, porque supuestamente nuestro trabajo tiene una responsabilidad social, y pasamos de la responsabilidad social a ser cómplices de matanza. Y hablando de periodistas, ¿qué opinión te lleva a la de esta periodista que reaccionó de esa forma, atacando y poniendo, digamos, palos en la rueda de esta gente que quería irse? ¿Por qué crees que reaccionó así? Bueno, habrá reaccionado así por una cuestión netamente ideológica, creencias personales, o no creo que haya sido de su medio, pero en realidad... Ella estaba, perdóname, estaba con una cámara al hombro, esta periodista, con un camarógrafo que también tenía cámara al hombro, que instantáneamente, esto lo que se ve con detalle, ¿sí? Cuando le ves la continuidad, lo ves el loop del video que va pasando constantemente, se hace hincapié también de que puede haber sido adrede para captar a una imagen, ¿sí?, de una persona con un nene en el piso. Porque automáticamente, una vez que le hace la zancadilla, que cae esta persona, que le pone el pie y cae con su nene en brazos, los dos con la cámara automáticamente apuntan como para poder tener testimonio en video de esa situación, ¿se entiende? O sea, que lo que le sumaría un morbo más amplio a todo esto, ¿no? Pero este morbo se ve muchísimo en los conflictos, porque inclusive... por eso hay muchas maneras de hacer periodismo, y yo creo que la manera de hacer periodismo tiene que ver con tu ética profesional, va atada directamente a la ética personal. En los conflictos lo ves, entran a hacer 2 entrevistas y utilizan a la población civil o a las víctimas o aquellas que están 30 días en un sótano bajo los misiles y las bombas, hacen la entrevista, cosifican a cosifican a las personas, se van, tocan objetos personales, irrumpen en la intimidad de las personas. Grandes corresponsales de guerra, estoy diciendo, A ver, Karen, vos sos corresponsal de guerra y has estado en esas situaciones, porque uno cuando lo ve, y con todo el respeto lo digo, cuando lo ve por la tele es como una película, ya viste cuando es como una película, es como que estás viendo una película de Hollywood. Sí. Y te pasa así inadvertido, y la noticia internacional dentro de los medios de comunicación argentinos, nacionales, es
es inadvertida, pasa, no pasa fugazmente, acá, no pasa acá, queda en otro lado, en otro plano, en otra situación. ¿Vos pudiste estar en esta situación atrincherada, en estos lugares de conflicto, tal como lo mencionás? Y claro, son 14 años y me cubrí todos los conflictos desde hace 14 años hasta ahora. Es terrible, de escucharte de verdad te digo, es el testimonio vivo de una persona que estuvo ahí, no sé, para mí es la verdad. Sí, porque otra cosa además, hay gente que cubrió Irak estando en Jordania, hay gente que cubrió Irak estando en Irak, en París. Claro. No, el conflicto se cubre en el terreno. Claro. Hablando de hipocresías y de complicidades, pero hablando especialmente de hipocresías. Pero ¿por qué hablamos de esto? Porque esto es lo que le llega a la gente. Entonces se vulnera también el derecho a la información. Pero más allá del derecho a la información, es el terror y la confusión en la que la gente está viviendo. Y no creo que sea casual que solamente haya un minuto de noticias internacionales donde no se explica absolutamente nada. Bueno, de hecho hay canal que es Noticias Internacionales en un minuto. Y en un minuto te pasan 5 temas internacionales y ni te diste cuenta qué pasó. No. O sea, te mandan la guerra de Irak con un elefante que levantó la pata, digo. Acá. Exacto, sí. Claro. Sí, es así, es como nos informan acá en Argentina sobre lo que es sobre lo que es el mundo. ¿Está claro? Claro. ¿Se siente así? ¿Lo sentís así? Es más desinformación, sí, absolutamente. Y lo sentí así porque vi las reacciones ante algunas explicaciones que estaba dando. Y hay explicaciones que yo digo, esto no es información confidencial, esto lo pueden encontrar en internet, o pueden encontrar las fotos de las que estoy hablando, o pueden encontrar los testimonios, o sea, pero bueno, también aquí en este país hay especialistas en política internacional que ingresan en internet, cortan, pegan, ven la noticia del día y hacen todo un análisis y no fueron ni... Sí, ni siquiera pasaron por el Google Earth por Irán. Pero sí, y pasa, y es así, es lamentable, pero es así. Hay temas de los cuales a uno le cuesta mucho hablar porque te causan miedo. A mí, sinceramente, hay temas que me causan miedo. Sí. Uno de ellos es la guerra, ¿sí? Y cuando hablamos vos hiciste una introducción con lo de Dolan y este sobrevuelo, teóricamente, entre comillas, sobrevuelo que está empezando a hacer sobre Siria, y la no inacción o este cambio de figuritas con Inglaterra, te toca a vos, ahora me toca a mí, o aliarse y ponerse en paralelo con Estados Unidos, todo este conflicto. En este caso Estados Unidos les dejó la responsabilidad, pero el que incendió la región fue Estados Unidos junto con sus aliados del Golfo y Erdogan, primer ministro turco. Son los responsables de esto. La pregunta es más, no le voy a dar tanta vuelta y la voy a hacer más simple. ¿Se avecina una tercera guerra mundial? Bueno, yo espero que no. No, está bien, todos esperamos que no. Yo te lo pregunto a vos, Karen. Vos sos una persona que puede llegar a tener la información necesaria y la experiencia necesaria como para decir, che, ¿sabes qué? Veo nubes, me parece que va a llover, me duele el juanete, ¿viste como decía mi abuela? Me duele la rodilla, va a llover. La verdad que honestamente, me siento excedida en la pregunta, con total honestidad. Sí. Porque en realidad, claro, porque en este caso prima mi condición de ser humano y entonces diría que no. Sí sé que están generando una escalada en el conflicto en Siria. Sí sé que se quieren cumplir los planes en Medio Oriente y en África. ¿Cuáles son los planes? ¿Cuáles son los planes? Los planes. Esto lo podemos encontrar en internet. Por ejemplo, hay un general estadounidense de 4 estrellas, es comandante de la OTAN, de apellido Clerc, que hace unos 5 años dijo, más de 5 años, el Departamento de Estado tiene proyectado, sobre todo cuando están los halcones en el gobierno, que bueno, no importa, son lo mismo.
Nada más que me encanta me encanta el nivel de ironía que manejas, te lo quiero decir, Karen, me encanta. Es brillante. Eso me lo dio estar me lo dio estar con las víctimas inocentes y ver las barbaridades que vemos a través del satélite en el momento que te comentaba anteriormente, mientras los están bombardeando. Sí. El general Clerk anunció el plan de Estados Unidos en la región, estamos hablando del Medio Oriente, invadir en 5 años 7 países. No han podido con Siria todavía, les ha faltado Yemen, porque quieren hacer parir el nuevo Medio Oriente, con toda una reestructuración para apoderarse no solamente de los recursos, sino posicionarse geoestratégicamente, geopolíticamente, y voy a decir algo que es terrible. No importa cuántos seres humanos mueran, porque además, para estas personas que creen en toda la filosofía de Malthus y de Keynes, hay muchos millones de personas que deben morir porque está sobrepoblado. Sí, sobrepoblado. Sí, es lo mismo que yo diga, empecemos a matar gente en Argentina porque hay mucha gente en Capital Federal. Ponele, una estupidez así. Y de verdad lo creen, realmente, y no tienen, o sea, hay una... Realmente funcionan, son unos reptilianos totales, o sea, no pidamos más y no pidamos, no sé si tienen alma, porque realmente estas guerras donde mueren miles y millones y millones y millones de personas están pergeñadas, están planificadas. El general Clark dice esto, y entre ellos estaba Siria. Objetivo Siria, primavera árabe, que fue una farsa total, pero bueno, ese es otro tema. Que los medios, por supuesto, lo denominaron primavera y es el otoño más gris que hayan podido tener los árabes, aunque sí pudieron haber algunos cambios en Túnez, pero hasta ahí paró. Empiezan las revueltas en Siria y el ingreso de 100.000 mercenarios por sus fronteras, que son bastante endebles. Teníamos una Al-Qaeda, además el tema de Al-Qaeda. Al-Qaeda, creación de Estados Unidos, hartamente conocido, no necesitamos aclarar nada, para combatir una puesta en escena contra Afganistán en los años 80. Entonces ahora nos preguntamos, ¿qué es el Estado Islámico? Porque, claro, Estados Unidos ahora le tira la pelota a la Unión Europea, pero el Estado Islámico, también dicho en CNN en inglés, o sea, no, esto no es en Estrella Roja Digital, no es en un medio alternativo que no sabes, conspiranoide, por eso quiero ser seria en este tema. CNN en inglés, hace unos 5 meses, el general Clark, nuevamente, el señor de que te hablaba antes, dijo, el Estado Islámico es una creación de nuestros aliados en Medio Oriente para combatir a nuestros enemigos. Síntesis, el Estado Islámico, que no tiene nada de Estado ni nada de islámico, es el Al-Qaeda del año 2000. ¿Sí? Del siglo XXI, para ponerlo de alguna manera. Sí, está claro. Porque acá hay pruebas concretas. Y esto lo vimos los periodistas en el terreno. Cuando empieza la rebelión en Libia, aparece Al-Qaeda. Primero que Al-Qaeda podemos ser vos, yo, los chicos que están ahí, nos reunimos, somos Al-Qaeda, hacemos un atentado, alguien nos envía, hacemos una operación de falsa bandera. Falsa bandera es que en realidad no, el atentado no lo hace realmente quien dice que lo hace, sino que está enviado por otros para generar disturbios y terror y así poder invadir, ocupar, intervenir y una serie de cosas. Son los testaferros de los atentados. Exactamente. Y nosotros, bueno, en Al-Qaeda no ingresaba durante la época de Saddam Hussein a Irak, Al-Qaeda tampoco ingresaba a Libia, cuando empiezan las rebeliones, que además Gaddafi 3 días antes jugaba el fútbol con Berlusconi, expresidente de Italia, se reunía con el rey Juan Carlos, con Tony Blair, eran todos amiguetes, casi les faltaba tomar mate, pero bueno, cuando lo tuvieron que limpiar, lo limpiaron. Que limpiar, lo limpiaron. Obvio, exactamente. Sí, lo usaron hasta el momento que no se hicieron el famoso amigo, te hago el amigo.
Claro, exactamente, porque como en política internacional se dice no hay amigos si no hay intereses permanentes. Claro. No hay amigos permanentes si no hay intereses permanentes. Bueno, aparecen estos personajes que se llamaban Al Qaeda de Trípoli, que eran los lugartenientes, y aparecen en fotos y en un artículo muy bien redactado por un periodista freelance muy joven que no conozco, español, creo que sufrió amenazas y una serie de cosas, que él ve en la frontera, yo en ese momento estaba dentro de Siria, él ve en la frontera entre Turquía y Siria a estos mismos lugartenientes de Al Qaeda en Libia, dentro de territorio sirio. Sí. Pero sale una foto. La foto que sale publicada, la pueden ver ahora mismo en este instante. Sí. Se reúne el senador estadounidense republicano John McCain, que había sido candidato a la presidencia y perdió frente a Barack Obama. Sí. Está reunido con un grupo de señores. Entre ese grupo de señores se encuentra el que hoy es el autodenominado Califa al-Baghdadi, ¿sí? Reunido en territorio soberano sirio, ingresando ilegalmente, McCain reunido con miembros de lo que era Al Qaeda. Entonces hay otro, sale la foto, hay un escándalo, hay otro senador estadounidense que le reprocha a McCain, Paul Rand le dice, pero ¿cómo es que usted se reúne con terroristas? Los enemigos. No, sí. Porque yo creí que eran moderados. No, ¿sabes qué? No, los estaba entrenando, les estaba dando directivas. Claro. Cuando vos ves esa foto y está remarcado, ese señor que en el 2011 era Candidato. Mohamed, no sé, lo que sea, no recuerdo ahora, tengo demasiada información en la cabeza, no recuerdo los nombres. Sí. Es el señor que 2 años después aparece con barba, con sus atuendos, y se denomina al-Baghdadi y se autodenomina califa. Entonces todos los medios de comunicación, primero la gente ni siquiera le explica lo que es un califa. Por eso no es ni Estado ni islámico. O sea, es una gran invención. Generaron un grupo de choque ultraviolento, ultra salvaje, compuesto por mercenarios de muy diferentes países. Es una creación de Occidente, y no lo digo yo, lo está diciendo un excomandante de la OTAN. Si ingresemos a internet y tenemos el testimonio en video por CNN en inglés. Califa, para ser califa, además, la gente repite califa. Sí. Para ser califa, además, en el Islam, tanto sea en la escuela chiita como la escuela sunita, sí son las dos grandes ramas. El califa para los chiitas, que es la mayoría, por ejemplo, en Irán, sí. que Irán no es árabe sino es persa. El imán al-Mehdi ya está entre nosotros y se revelará en tiempo y forma. Y para los sunitas, un califa debe ser elegido por un consejo de sabios o de ulemas, y debe ser ético, justo, sano y una serie de cosas. Claro, Entonces, pero el califa, para que la gente se entienda, es el líder, es un líder. Es un líder, pero que obviamente representa el poder de Dios en la tierra. Ahora, un señor es lo mismo que vos ahora me digas, soy califa. Sí. Para mí, al-Baghdadi sería lo mismo que me digas, claro, y entonces repito, genero desinformación, dando información falsa. Y le pongo de nombre Estado, por un lado, e islámico. ¿A qué apunta esto? A estigmatizar a los musulmanes, que serán sus enemigos, que son a ver, ¿qué territorios quiere ocupar? Medio Oriente y África, con mayoría de religión musulmana. Por lo tanto, yo veo a unos descerebrados por televisión, trato de verlo como espectadora, y veo a esta gente súper salvaje, violando mujeres, decapitando, Sí, haciendo barbaridades, como lo podemos ver, pero como lo podemos ver en las películas. Pero, claro, el tema es, ¿cómo puede ser que no llegue la información a los medios masivos, cuando un señor, como un general de 4 estrellas, dice de que es una creación de Estados Unidos? Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Y vos tenés muchísima información. La verdad que es un placer hablar con vos. Podemos estar
3 horas haciendo un programa especial solamente de esto. Sí. No sé cómo todavía, no sé si vos estás en este momento en un medio nacional y teniendo un segmento que tenga que ver con lo internacional. Disculpame, pero lo desconozco. Pero sería brillante escucharte o tenerte de manera frecuente. Lo que siento, según lo que vos me estás contando, y que no es muy errado lo que venía pensando, es que todo es lamentablemente un invento de los medios, que el Estado Islámico, si bien debe tener sus conflictos que tienen que ver con la religión y demás, es un invento de prensa, ¿sí? Inducido para que todos creamos que son los peores del planeta y que van a hacer explotar el mundo. Creo que está puesto a propósito ese número. Y que Rambo no tenía razón, porque también viene por ahí el tema, por la invención y lo que te mostraron y lo que siempre te muestran. O sea, Rambo, los estadounidenses no le ganaron a los chinos la guerra, ni a los japoneses no le ganaron la guerra, pero Rambo sí. Claro. Entonces todos crecimos con eso en la cabeza. Sí, con la desinformación. Y cuando vos haces ese planteo, o sos zurdo, o sos rebelde, o estás en otro lado de la vereda, entonces directamente cruzaste en un lugar donde no tenías que cruzar. Me quedo con eso. Sí, Karen, con que la prensa lamentablemente es la que nos desinforma en vez de informarnos hoy en día en todo el mundo. Sí, lamentablemente creo que son como un pilar, o que es un pilar o un factor determinante, porque si no, no puede haber esta cantidad de desinformación y de terror y que se ve en forma constante. Y porque yo no puedo creer de que alguien me explique que es un califa cuando ¿cuánto tarda en explicarlo? Creo que 30 segundos. Sí, está claro, ¿no? Bueno, pero hay noticias en 1 minuto. Falta el elefante con la pata levantada y falta un montón de cosas más. La última consulta que te quiero hacer, la última pregunta, porque son palabras que salieron de toda esta charla, ¿sí? El miedo, la confusión, amenazas y demás. Vos, en lo particular, ¿sí? Como corresponsal de guerra, como una persona que habla y dice lo que piensa, lo que siente, ¿tenés miedo? No. ¿Sufriste algún tipo de amenazas en algún momento? ¿Te sentiste que tu vida corría peligro en un momento, al margen de estar, obviamente, en el medio de una guerra siendo corresponsal? Cuando estoy cubriendo conflictos, bueno, en realidad cuando uno va, ya sabe que lo menos que le puede pasar es que lo hieran o lo secuestren, pero realmente yo tengo una filosofía particular y creo en ciertas cosas, entonces no tengo miedo a la muerte como muerte en sí misma, ¿no? Pero cuando te censuran, te van matando de a poco. Cuando te descalifican, cuando te inventan situaciones que no sucedieron, eso es cuando que yo la verdad que para nada me engancho ni en Twitter, ni en Facebook, ni en las redes sociales. Sí, entonces de ninguna manera en esas redes espías. Claro. Si tienen que hablar conmigo, hablen cara a cara, face to face, y no se escuden detrás de una computadora, de una red social. Pero no tenés miedo. No tengo miedo y no tengo mucho para quejarme. Realmente la gente en general ha sido muy generosa, y los que han podido hablar, porque a veces cuando uno dice estas cosas que son irrefutables, porque están no es una versión. Por eso los invito a que vean a los oyentes que lo que estaba hablando de la foto de John McCain con al-Baghdadi o las declaraciones del general Clark, porque eso yo creo mucho en la gente. Lo que reitero, no creo en estas farsas de cumbres y de congresos y de para la galería, ¿no? Para la galería es todo. Sí, creo en las conciencias, en la evolución de las conciencias individuales. Se vio en el tema de refugiados. Hubo un montón de gente que quiso participar y que se abrió la solidaridad y demás, pero los proyectos, yo espero que no haya una tercera guerra mundial realmente, porque sería nuestra aniquilación. Sí, reitero, va a haber una escalada del conflicto y se está viendo ya desde ayer, porque quieren continuar con sus
planes. Sí, no hay una marcha atrás con respecto a la política de invasión. El ser humano no tiene ningún valor para eso. Karen, es la deshumanización absoluta. muchísimas gracias por desasnarnos, tener esta charla amena. Nos encantó. Tal preveíamos en la producción y en la previa del programa que iba a ser una charla intensa. Te agradecemos muchísimo, sí, por el contacto. No, muchísimas gracias a ustedes. Y ojalá en algún otro momento podamos charlar y seguir interiorizándonos. O sea, nosotros somos un medio libre, podemos hablar con quien sea, cuando sea, como sea. Así que podemos hablar y comunicar y transmitir lo que desees, ¿sí? Te mandamos un abrazo bien grande. ¿Dónde estás en este momento? ¿En Argentina, no? ¿O estás afuera? En este momento sí estoy en Buenos Aires, sí, justamente. Bueno, un abrazo grande para todos. Un beso Muchas enorme, gracias, estamos, hasta luego. Que estén muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, sí. Es un lluvia de realidad. Sí, ¿no? antes que nada, un cachetazo. para seguir con este tema, pero dándole un toque de color que estoy leyendo acá en las noticias, que me pareció sumamente interesante y qué sé yo, y algo que te puede llenar un poquito el alma. Acá veo la foto de un refugiado sirio que toca con su violín. Es gente que se ha armado tipo un campamento sobre las vías y son refugiados, y es un chico que agarró y sacó su violín y empezó a tocar. Y bueno, y toda la gente, los que estaban ahí, se quedaron escuchándolo y tocó el himno a la alegría. Y lo empezaron a aplaudir y bueno, por lo menos dio un toque de alegría a ese momento, claro, tan triste que están pasando. No quiero ser, me pongo picante con estas cosas. Después hundió el Titanic. De que tocaban los violinistas se hundió el Titanic, claro, igual, sí, sí. O sea, a cagar, te estoy tirando para dar una cosa. Bueno, un poquito de esperanza es ese momento. No se hundió nada. Disculpame que sea tan real, negra, pero soy. A vos los violines te llevan al Titanic. No, pero bueno, está tocando el violín y toda la gente se pone armoniosa alrededor cuando hijos de puta están pergeneando la destrucción del mundo. ¿Qué querés que te diga? Bueno, pero está bien el violín, que a nosotros me encanta nos el violín, violín, nos van a hacer lo mismo. Ellos por lo menos quisieron darse un toque de decir, bueno, listo, pongamos un poco de música y tiremos unos pasos. Está bueno, claro. Está bueno. Vamos a terminar con el violín, entonces. Terminamos con el violín, y con que nada, tenemos que vivir el mundo y disfrutarlo, y disfrutar todos los días. Disfrutar todos los días. Nos levantamos, llueve, disfrutalo, está lloviendo, que te pegue la lluvia en la cara, salí a caminar, sociabilizate, no te quedes solo, ¿sí? Como hoy hablamos de la soledad. Te digo algo, el 9 de septiembre del 2015 que soy, es un día único e irrepetible. Exactamente. Mañana es 10, chicos. Totalmente. Vamos para adelante, vamos para arriba, que se puede ser feliz.